Bueno, hoy tenemos una lectura, la lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses y el Evangelio de San Lucas. De hecho, las dos son muy similares. Hoy nos hablan, tienen un punto central las dos. Vamos a poner atención. En Colosenses, San Pablo nos dice que si ya hemos nacido en Cristo, que si somos unas nuevas criaturas, que tenemos que vivir como ellos, ¿verdad? Que ya no tenemos que vivir como el hombre viejo, con la vieja naturaleza. Y que tenemos que preocuparnos por hacer las cosas que nos ayuden a alcanzar el reino de Dios, y de hecho dedicar el reino de Dios aquí en la tierra. Y en el Evangelio vamos a ver también cómo Jesús está predicando y de repente llega alguien por ahí y le dice: hey, ¿sabes qué? Tengo un problema familiar y quiero que me ayudes. Y le dice Jesús: no. Dice: yo no vine a eso, vine a otra cosa. Pero vamos a poner atención a las lecturas y enseguida pasamos a una breve explicación. La lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5, y nos pasamos del 9 al 11. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, también ustedes verán con él la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, pueblo circuncidado y pueblo pagano. Ya no hay extranjero, bárbaro, esclavo u otro libre, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ahora los invitamos a cantar el salmo que dice: Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión de nosotros. Tú que haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Señor, ten compasión de nosotros. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Señor, ten compasión de nosotros. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, has de tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, ten compasión de nosotros. Y para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya.
que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 12, versículos del 13 al 21. Uno de entre la gente le pidió a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó Jesús: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o repartidor de herencias entre ustedes? Después volteó Jesús y le dijo a la gente: Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. A continuación, les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba: ¿qué voy a hacer? No tengo ni dónde guardar mis grandes cosechas. Y entonces pensó para sí mismo: ya sé, haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros viejos y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo muy bien. Pero Dios le dijo: pobre loco, esta misma noche te reclamarán tu alma. ¿Quién se va a quedar con todo lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Esta es palabra del Señor. Pueden tomar asiento. ¿A quiénes de ustedes se les graban las cosas la primera vez? Que digan: yo soy hermano y la primera vez se me graba todo. A ver, la verdad a mí no. Yo soy bien. A veces me presentan aquí a alguien o me presento con alguien, le pregunto su nombre y yo me doy la vuelta y digo: ¿cómo es lo que se llamaba? Y se me... yo soy muy olvidadizo. A mí, yo necesito, por ejemplo, decirle 2 o 3 veces a la persona su nombre para recordarme cómo se llama, y tengo que nombrarlo y decirlo para poder así poco a poco ir memorizándome su nombre. Si nomás me lo dicen y no lo menciono o no lo saludo de nombre la próxima vez, me va a ser más difícil. Les digo esto porque una de las cosas que nos repite constantemente Dios en su palabra es de que no nos apeguemos a las cosas materiales. Hoy estamos viendo esta lectura del pasaje bíblico donde nos dice Jesús, o sea, llega una persona ante Jesús. De hecho, Jesús estaba predicando. Si leemos la parte anterior al Evangelio, Jesús estaba predicando y estaba diciéndole a los discípulos que se cuiden de la hipocresía, que no sean como los fariseos, y estaba dándoles consejos a sus amigos, sus amigos en esa parte del Evangelio. Pero Jesús tiene algo bien claro, y él sabe a qué viene. Jesús está hablando de las cosas del cielo, de las cosas del reino de Dios. Pero en eso llega este muchacho o esta persona y le dice: Señor, hey, ¿por qué no le dices a mi hermano que me dé la paga que me toca? Y en aquel tiempo los maestros de la ley también se dedicaban a eso, se dedicaban a ayudar en cosas civiles. Pero Jesús no estaba para eso, y dice: no, dice, ¿a ti quién te dijo que yo vine a esto? Dice: no, yo vine a otra cosa más importante. Y les pone esta parábola. Pues dice que estaba, como escuchamos, ¿verdad? Este señor que le había ido muy bien en esa cosecha y que había obtenido muy, muy abundante trigo y otros granos. Y dice: ¿qué voy a hacer? Dice: ya sé, dice, voy a tumbar estos almacenes. Allá en mi pueblo les llaman trojas. Y me acuerdo de las trojas de mi pueblo, de lodito, ¿verdad? Y abajo tenían
eran muy grandes, como de unos, que eran 3x3 más o menos, así, 3 metros cuadrados y altas, y echaban el maíz. Y luego cuando lo mandaban uno a sacar maíz, a veces se tenía uno que meter por arriba para sacar el maíz. Pero me imagino a ese señor que tenía sus bodegas y dice, voy a hacer unas más grandes. ¿Y qué le dice Dios? Dice, ay amigo, dice, no sabes lo que estás diciendo. Dice, porque al rato, mañana, dice, vienen a reclamarte tu vida, tu alma. ¿Qué nos quiere decir Jesús aquí? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Que es malo acumular o que es malo tener cosas, que luchar por cosas que deseamos y que queremos? No, Jesús no dice eso. Jesús lo que nos está diciendo es que nosotros no nos apeguemos a ello. Porque ¿qué pasa cuando nos apegamos a las cosas? Así puede ser cualquier cosa, no necesariamente tienen que ser riquezas. ¿Qué pasa cuando nos apegamos? Sufrimos, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona que decía que voy a hacer mis almacenes más grandes, ¿qué es lo que estaba haciendo? Él se estaba ya apegando, estaba poniendo todo su futuro y su vida en lo que había obtenido. ¿Y ustedes creen que esta persona iba a estar conforme con ese granero que ya tenía? ¿Ustedes creen que a lo mejor al próximo año no iba a volver a tener más producción? Sí, ¿verdad? Posiblemente que ese señor, si era un agricultor, pues al año que viene a lo mejor iba a tener otra cosecha. Y que iba a decir, no, pues ya estos graneros grandes que tengo, ya no me van a servir, voy a hacer otros más grandes. Y lo que pasa es que cuando nosotros nos apegamos y deseamos cosas, entre más tenemos, más queremos. ¿A poco no es cierto? Entre más tenemos algo, más queremos, más deseamos. Y luego otra cosa que sucede también es que cuando más tenemos, a veces menos cuidamos las cosas y más nos las gastamos. Muchos de nosotros venimos aquí a este país a progresar, a buscar una vida mejor. Y muchas veces muchos de nosotros trabajamos hasta 2, 3 trabajos, un part-time. A veces vamos a la escuela y decimos, no, voy a trabajar un poquito para ahorrar para esto, para ahorrar para aquello. Pero ¿qué sucede? A veces ni siquiera logramos eso. Nos pasamos el tiempo trabajando y al rato nos damos cuenta que lo que habíamos propuesto, que lo que habíamos pensado que íbamos a obtener para salir adelante, en realidad nunca lo logramos. Y yo lo digo personalmente por experiencia propia. Porque a veces, y lo que sucede es de que cuando tú le das, cuando te apegas a cosas y cuando le das el primer lugar a otras cosas, a veces descuidas lo más importante. Por ejemplo, nosotros como personas que venimos, que emigramos y buscamos un mejor trabajo, a veces descuidamos a nuestra propia familia por trabajar, por decir, no lo hago por mis hijos, y nos dedicamos más tiempo al trabajo y no dedicamos tiempo a nuestra familia. De hecho, un compañero de trabajo hace unos días estaba platicando con él y, ¿cómo estás? Ya tiene rato que no lo miraba, y le digo, ¿qué cuentas? Y me dice, no, ¿sabes qué? Dice, ya no voy a trabajar aquí. Le digo, ¿por qué? Dice, es que tengo otras 2 oportunidades de trabajo en otro lugar. Dice, uno está cerca de mi casa, no es muy buena paga, dice, pero pues la ventaja es que voy a estar cerca de la casa y no está lejos. Dice, el otro, dice, es muy buena paga, dice, muy buenos beneficios. Dice, pero el problema es de que en el otro, dice, voy a tener que viajar mucho, casi no voy a estar en mi casa. Dice, y tengo una niña pequeña como de 9 años y pues casi no voy a ver a mi familia. Y le digo, pues tienes que pensar, le digo, todo tiene una ventaja y una desventaja. Le digo, ¿qué es más importante? Le digo, ¿el dinero o la familia? Y dice, ¿no sabes qué? Dice, yo pienso que mi familia. Le digo, porque vas a dedicarle más tiempo a tu trabajo y vas a descuidar a tu familia. No vas a ver crecer a tu niña, no vas a pasar tiempo con ella. Le digo, y si no lo estás haciendo, le digo, hazlo. Le digo, porque después te vas a arrepentir. Va a pasar el tiempo, tu niña va a crecer y no pasaste tiempo con ella. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, gracias, dice, porque creo que esto era lo que tenía que escuchar. Y yo me estaba preguntando. Dice, mi esposa me recomienda que agarre el trabajo, dice, de mejor paga, de mejores beneficios. Dice,
Dice, pero voy a sacrificar una cosa por otra. Entonces muchas veces nosotros nos apegamos a las cosas porque pensamos que eso va a ser lo mejor. Jesús dice, no se apeguen a nada de este mundo. ¿Y qué es lo que hay en este mundo? Es todo. En este mundo está la familia, en este mundo están los trabajos, en este mundo está, no sé, los bienes materiales. Y Jesús dice que no nos apeguemos a nada, ni siquiera a las relaciones, ni siquiera al cariño de las personas. A veces aquí en la iglesia hace 8 días que celebramos el funeral de Maribel aquí, y hemos celebrado otros funerales en otros lugares, y tú puedes ver la diferencia de cuando una persona está apegada a su familia, tan apegada que las mira sufrir mucho cuando sus familiares se apartan. Y yo pienso que Jesús nos quiere prevenir de eso, de ese sufrimiento, pero también Él quiere que no nada más no suframos en este mundo, sino Él quiere que nosotros, por medio de lo que nosotros tenemos, podamos hacer felices a otras personas. De eso es lo que se trata. Al final, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada material, ¿verdad? Es más, ni el cuerpo que tenemos nos vamos a llevar puesto. A veces no quiere decir que no tenemos que cuidar lo que Dios nos presta. Por ejemplo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tratar de mantenerlo saludable, pero no enfocarnos nada más en ello, ¿verdad? En tener una bonita apariencia, no sé, sino que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que podamos dar a los demás. Como les decía, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, lo único que nos vamos a llevar va a ser lo que hayamos hecho por los demás. Por ahí decía una persona, dice que lo único que te llevarás a la vida eterna o al más allá será lo que diste en este mundo. Y por ejemplo, si en este mundo diste amor, dices calidad de amor, diste servicio a los demás, te vas a llevar esa satisfacción de haber amado a alguien, te vas a llevar esa satisfacción de haber querido a alguien. Pero también si no diste perdón, si no diste misericordia, obviamente también eso te vas a llevar cuando te vayas. Vas a tener, si no amas, si no perdonas, si no te entregas a los demás, te vas a llevar ese resentimiento, esa amargura, esa depresión. Pero más sin embargo, cuando tú amas, cuando tú perdonas y cuando tú te entregas en amor a los demás, sientes una paz, sientes una tranquilidad. Por ejemplo, los que venimos aquí a servir a la iglesia, cuando nos vamos de aquí, ¿cómo nos sentimos? ¿Se sienten amargados, tristes y deprimidos? No, ¿verdad? Cuando nos vamos y servimos aquí nos vamos gozosos, nos vamos satisfechos, nos vamos en paz, porque hemos hecho lo que Dios nos manda. Eso es lo que nos vamos a llevar a la otra vida, lo que nosotros demos a los demás, la calidad que nosotros demos. Y Jesús eso nos los va a premiar cuando lleguemos a la eternidad. Va a decir, que se acuerdan de las parábolas que decía, dice, bienvenido, siervo fiel y obediente, ¿verdad? Porque fuiste bueno en lo poco, ahora te premiaré grandemente. Entonces pensemos en eso, hermanos, que no nos apeguemos a lo que tenemos aquí, no nos apeguemos a las cosas materiales, tratemos de no apegarnos a nuestros seres queridos también, sino más bien hagamos las cosas que nos ayuden a ganar el cielo, pero sobre todo veamos la calidad del amor y de la entrega que tenemos hacia los demás.